El nombre del artículo del que se hablará en esta entrevista es Efectos del estrés del transporte en el hemograma completo, la química sanguínea y la expresión de genes de citocinas en ovejas. Este estudio examinó los efectos del estrés por transporte de larga distancia en vaquillas de alto riesgo, comparando a un grupo recién llegado de un viaje de 40 horas con otro que ya había tenido un periodo de recuperación de 25 días post llegada. Bueno, buenos días, nos encontramos con el doctor Zárate. Doctor Zárate, buenos días, gracias por compartir su tiempo. Queremos que nos comente primero un poco de usted, a qué se dedica, quién es el doctor Zárate. Muy bien. Pues mira, yo soy profesor de la facultad desde hace ya bastantitos años. Soy maestro de tiempo completo y exclusivo, soy profesor investigador. Yo empecé a trabajar aquí en la facultad como profesor por horas. Posteriormente me cambiaron la categoría a profesor de tiempo completo. Actualmente bueno, soy profesor decano de la escuela, profesor emérito de la escuela también. Y bueno, pues estudié la licenciatura aquí en la facultad, en medicina veterinaria, y luego estudié un posgrado en microbiología en la Facultad de Ciencias Biológicas y posteriormente un doctorado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en España. Un doctorado en el área de patología animal con énfasis en parasitología animal. Bueno, pues dentro de las cosas que he hecho, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, he sido presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas de Veterinaria, recientemente dejé de ser presidente del Consejo Nacional de Certificación en el área de medicina veterinaria, y pues bueno, he tenido una labor, digamos, en la parte de investigación, pero también un poquito en la parte gremial. Actualmente pertenezco a la Academia Veterinaria Mexicana, creo que soy el único maestro de aquí de la escuela que soy miembro de la Academia Veterinaria Mexicana. Y pues bueno, dentro de la parte de investigación, también creo que soy el único maestro de aquí de la escuela que ha ganado el premio Tecnos a la innovación en la investigación, ¿verdad? Por un proyecto que hice hace ya bastantitos años. Es un premio que otorga el gobierno del estado de Nuevo León. Y bueno, pues prácticamente es un resumen de mi trayectoria más o menos aquí dentro de la escuela. Queremos que nos comente un poco por qué empezó a interesarse en investigación. Bueno, un poco fue también circunstancial, ¿verdad? Porque yo, la verdad es que cuando empecé ya mi labor profesional, ¿verdad? Después de haber estudiado, yo me quería dedicar a otra cosa, yo no me quería dedicar a la parasitología. Bueno, no que no me quisiera dedicar, sino que no tenía pensado dedicarme a la parasitología. Sin embargo, se ofreció la oportunidad de que aquí en la facultad el profesor de microbiología primero se salió. Entonces, como yo estaba terminando la maestría en microbiología, me invitaron a dar clases. Y sobre la marcha, en ese mismo semestre, el profesor de parasitología salió de la escuela, ¿verdad? Entonces me ofrecieron dar la clase de microbiología y de parasitología. Entonces yo, pues en el afán de preparar material para darles clase a los muchachos, iba a la sala de necropsias donde hacían disecciones de los animales, y entonces en una ocasión recuerdo que diseccionaron un gato. Y a la hora de abrir al gato, abrirle el estómago, encontraron unos parásitos ahí en el estómago. Entonces fue una situación que se me hizo muy rara, porque pues el estómago no es un ambiente, digamos, muy amigable para que un parásito viva ahí, ¿verdad? Si yo fuera un parásito no me gustaría vivir en el estómago. Entonces, los tomé los parásitos, los procesé, o sea, se les hace un proceso de lavado, luego de aclaramiento, para ver algunas estructuras que te permitan hacer la identificación. Y entonces yo hice una identificación, digamos, inicial, ¿no? Lo identifiqué como Physaloptera prebutialis, así se llama el parásito. Entonces en ese entonces teníamos más relación, mayor comunicación con la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Yo conocía al jefe del departamento de parasitología y le mandé unos especímenes allá a Texas A&M, al doctor Thomas M. Gray, y entonces él me contestó muy emocionado que era un parásito que él jamás había visto,
que él había encontrado uno parecido, una especie diferente, se llama Physaloptera rara, la había encontrado en perros y coyotes, pero que nunca había visto en gatos un Physaloptera triputialis. Entonces eso me abrió la pauta para pensar que, a ver cómo estaban las cosas aquí en México, y empecé a investigar y me di cuenta que no estaba reportado. Entonces lo publiqué, ¿verdad? Esa fue mi primera publicación, ¿verdad? Y entonces a raíz de esa publicación, pues empecé a ver que en la literatura, cuando se referían, por ejemplo, a Physaloptera aquí en el continente americano, me incluían esa referencia mía. Y con el paso del tiempo, la gente me empezó a identificar con ese parásito. Como parte también de lo que he hecho, soy paracadémico para las visitas de acreditación a otras escuelas. Entonces yo voy a otras escuelas y las evaluamos, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que una vez estaba en la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Instituto Tecnológico de Sonora, del ITSON, en Ciudad Obregón, Sonora, y entonces entró el departamento de parasitología, y cuando nos empezamos a presentar, me llamó la atención que el maestro que estaba dando clases de parasitología, al final de que nos presentamos y que terminamos ahí de ver las cosas, me pidió tomarse una fotografía conmigo y que el grupo se tomara una fotografía conmigo. Entonces él me dijo, lo que pasa es que yo estoy trabajando con Physaloptera y he leído sus artículos, y o sea, haz de cuenta que eso me hizo un poquito, un poco el ego, ¿no? De que te conozcan y que seas un poco famoso por lo que haces. Entonces de ahí en adelante pues ya me dediqué a la parasitología y empecé a publicar artículos en el área de parasitología, y en general un área de mi interés ahora actualmente es el tema de una salud, ¿verdad? Y yo trabajo con el tema de una salud, particularmente en las zoonosis parasitarias, pero todo lo que tenga que ver en el tema de una salud, como el artículo que me mencionaste al principio, que también tiene que ver con el tema de una salud, pues son cosas de mi interés. Esto va, ya me contestó un poco de la pregunta que iba a hacer, que contribuye la medicina veterinaria pues su investigación, pero pues ya ahí ya medio la abarcó. Sí, no, es muy importante. La sociedad tiene muy mal, digamos, categorizada la importancia de nuestra carrera. De hecho, muy probablemente cuando ustedes empezaron a estudiar y dijeron que iban a estudiar veterinaria, les dijeron que por qué no estudian otra cosa en vez de veterinaria, ¿verdad? Porque la sociedad no tiene muy claro el papel del médico veterinario en la sociedad. Y el papel del médico veterinario en la sociedad es muy, muy importante. Nosotros somos la primera línea de defensa o de barrera, la primera barrera para evitar las enfermedades que de los animales se transmiten a las personas. El ejemplo más típico lo tenemos con el COVID, que fue una enfermedad que originalmente era de animales y luego se brincó a las personas, y por el hecho de que el humano no estaba habituado a esa enfermedad, pues ocurrió la pandemia y hubo muchas muertes humanas, ¿no? Entonces el papel del veterinario en la sociedad es muy importante, y a raíz de eso, al tener un poco yo la inquietud de que la sociedad viera al veterinario de una manera diferente, fue que empecé en el año 2014, cuando era director de la facultad, le empecé a promover el concepto de una salud, y actualmente pues es un tema que me invitan a dar charlas, trato de publicar, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante, y además pues y yo creo que ayuda a que la sociedad vea de otra manera el papel del veterinario en la sociedad. Ahora relacionado al tema de una salud y mencionando el artículo que usted publicó junto con otros doctores, había no relacionado a la parasitología, pero sí relacionado a las vaquillas. ¿Cómo fue este enfoque, este cambio? ¿Cómo se integró a esta investigación respecto al estrés en las vaquillas o en las novillas? Sí, bueno, cabe señalar que ese artículo es producto de una tesis. De una tesis de maestría, perdón, de un exalumno aquí de la facultad. Entonces, es un grupo con el que he trabajado yo también, dedicado, entre otras cosas, a la nutrición animal, pero también ven el tema, porque va muy relacionado con lo de bienestar animal, ¿verdad? Entonces, cómo se relaciona, porque una de mis líneas de investigación es sobre una salud. Entonces, cómo se relaciona es porque tú sabes bien que cuando los animales son sometidos a estrés, o sea, es muy fácil estresar a un animal, porque, por ejemplo, en el caso de vacas, becerros, vaquillas, ellos están acostumbrados a estar en un ambiente, ¿no? Sí. Tú los sacas de ahí, los metes a un vehículo y los transportas por varias horas de un lugar a otro.
pues eso indudablemente a ellos les provoca estrés. Entonces lo que se ha visto es que ellos liberan sustancias que se pueden pasar a la carne y luego de ahí pasar a las personas, ¿verdad? Uno de ellos es el cortisol. Entonces, el saber qué tanto hay esas variaciones del cortisol producto del estrés provocado por el transporte fue una de las motivaciones que nos orilló a desarrollar ese tema de investigación, que fue muy interesante, por cierto. ¿Cómo se elige el sitio donde se publica el artículo científico de la investigación realizada? Lo que pasa, y hace rato te decía, que pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, es un programa del gobierno federal. En ese programa todos pueden ingresar. Bueno, las características hay varias, ¿no? Tienes que ser doctor, y también evalúan tu productividad. Y dentro de tu productividad está que publiques artículos, pero no en cualquier revista. Entonces hay una serie de revistas científicas que están en un, digamos, directorio que ellos reconocen, ¿verdad? Entonces, si tú publicas en cualquier revista, pues aunque hagas mucho trabajo no te va a servir. Necesitas ser en ciertas revistas. Entonces, una pauta para nosotros escoger una revista para publicar es que esté dentro de ese directorio. Le llaman padrón de revistas del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, o reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, de esa manera escogemos en cuál revista publicar, ¿verdad? Básicamente. ¿Por qué decidieron enfocarse específicamente en vaquillas de alto riesgo y la distancia recorrida y la investigación? Bueno, te voy a ser franco, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y sobre todo, o sea, a nivel nacional, incluso en otros países, cada vez más la investigación es más complicada, por muchas razones. Por ejemplo, también, fíjate, a pesar de que estábamos midiendo el estrés, el bienestar animal, pues eso también, el tomarles muestra implicaba de cierta manera algo de maltrato, ¿entiendes? Entonces cada vez más se está llegando al punto en donde trabajar con animales es más difícil por el tema de bienestar animal, ¿verdad? Lo que aquí, y bueno, aprovecho para decirlo, es que debemos de privilegiar el beneficio al perjuicio que haces sobre una especie para hacer investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, lo que te va a enseñar, la información que te va a arrojar tu investigación va a servir para después aplicarla y generar condiciones de bienestar animal en los animales, yo creo que es justificable. Perdón. El problema es realizar investigación donde generes maltrato de los animales y que al final no tengan ningún resultado positivo para los animales, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nosotros fue un poco por lo que teníamos en ese momento, ¿verdad? Esos animales eran los que podíamos utilizar, estaba la factibilidad, o sea, no es como que tú digas, bueno, yo lo quiero en hacer todos que sean de la raza Hereford o todos que sean de la raza Simmental y los voy a transportar tal día, sino que tú te adaptas a lo que hay. Por ejemplo, el traslado de animales para el proceso de moverlos de un rancho, llevarlos a una engordarlos y luego sacrificarlos para consumo humano, pues implica transporte, pero ese transporte ya está establecido, o sea, no es que tú lo puedas manejar, sino que ellos ya tienen sus fechas, ya tienen qué animales, ya tienen todo eso, entonces tú te adaptas a eso. Una de las preguntas es, ¿qué les llevó a investigar la expresión genética de citocinas, además de los parámetros sanguíneos tradicionales? Sí, porque digamos que medir el cortisol solamente a través de parámetros bioquímicos, pues digamos que es algo más básico, ¿no? Ya estudiar las citoquinas y todo lo demás involucrado, como que digamos que es un poco más completo. Entonces tuvimos la oportunidad, tuvimos el recurso, tuvimos la posibilidad de hacerlo y por eso decidimos incluirlo, porque digamos que eso iba a robustecer más los resultados de la investigación. La otra pregunta es, ¿cómo beneficia el descubrimiento de la SIBL, la linfoxina bovina inducida por el estrés, a la práctica clínica veterinaria? La verdad que es aportar un elemento más a considerar. Te decía yo que todos los metabolitos y todas las sustancias que se generan durante el proceso de estrés en los animales, a la hora de que son sacrificados y luego tú consumes esa carne, pues se pasan al ser humano. Entonces tienen un efecto negativo, ¿no?
Entonces, el poder medirlo, el poder incluso tener la alternativa de plantear otros experimentos en donde lo disminuyas o incluso eliminen la producción de este tipo de compuestos, pues sin lugar a dudas que ayuda a cada vez consumir carne más sana. ¿Qué impacto tienen estos resultados en la revisión de las normativas de bienestar animal en México? Pues mira, la verdad es que debería de haber un impacto. La verdad es que las autoridades, los tomadores de opinión deberían de allegarse de esta información, leerla y en base a eso hacer sus políticas públicas, ¿verdad? La realidad es que aquí en México, y bueno, también esto aprovecho para hacer un comercial, ustedes como nuevos veterinarios, como gente que en el futuro va a ser veterinarios, la participación del veterinario en la política pública es muy pobre. O sea, dicho en otras palabras, los veterinarios casi que no hacemos las leyes aquí en México. En otros países, ahorita en la introducción les decía que yo estudié en España. En España, los que hacen las leyes que se aplican para los veterinarios y para todo lo que tiene que ver con la medicina veterinaria, las hacen los veterinarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner una normativa para el manejo y todo el proceso que es el huevo, por ejemplo, el huevo para consumo, pues lo hace un veterinario, ¿verdad? Lo hace un veterinario y lo supervisa un veterinario. Aquí yo creo que el impacto que tuvo pues no ha sido tan grande, ¿verdad? Pero porque aquí en México ocurre esto que les digo, ¿verdad? Que el veterinario no tiene mucha participación en las políticas públicas. ¿Se utilizó algún servicio de traducción profesional? Porque ya te coges Bueno, en inglés. Normalmente sí, porque aunque hables un poco de inglés o escribas un poco de inglés, la verdad que la revista te exige una cierta nivel. Entonces, no recuerdo particularmente en este artículo, pero yo regularmente sí ocupo alguna compañía, algún grupo que se encarga de darle una revisión al escrito y que le corrijan la gramática, la sintaxis y todo, ¿verdad? ¿Qué aspectos considera prioritarios para las futuras investigaciones? En general. Tanto las de usted como las generales. Pues mira, yo creo que es muy importante, y como estamos con el tema de bienestar animal, tratar de reducir al máximo posible el número de animales. Por ejemplo, tú antes hacías una experimentación donde utilizabas, no sé, 100 animales. Ahora se procura que sean menos, siempre y cuando te permita hacer un análisis estadístico adecuado, ¿verdad? Pero tratar de reducir, ese es el concepto, reducir al máximo el número de animales que te permitan obtener un resultado que sea válido estadísticamente, ¿verdad? También abordar temas que realmente sean de interés, ¿verdad? Porque a veces estudias cosas como que no tienen una aplicación así muy, muy significativa. O sea, cada vez evaluar mejor tus proyectos de investigación y tratar de hacer o tratar de desarrollar cosas que tengan un impacto al final, ¿verdad? Un impacto social importante. Y sobre todo, yo creo que eso por la necesidad se está llegando a hacer porque cada vez más hay menos recursos, ¿verdad? Para hacer investigación, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Le agradecemos el tiempo que nos brindó y por ayudarnos con nuestra entrevista. Muy bien, espero que les sirva. Sí, claro. Muy bien.